Listo. Listo. Bueno, muy buenos días. La conferencia que vamos a ver el día de hoy se llama Concentración y Relajación. Esta conferencia vamos a mirar que es la base para nosotros empezar un trabajo serio en el despertar de la conciencia. Vamos a mirar que, ¿qué es la concentración? Entonces, la concentración es la conciencia centrada en la acción. ¿Y qué es lo contrario de la concentración? Es la distracción. Entonces, la conciencia le trabaja al ser, a Dios, a la parte divinal que mora en cada uno de nosotros. La distracción le trabaja al ego. Entonces, vamos a mirar, por acá yo ya estaba mirando, estaba realizando que esta es nuestra columna vertebral y vamos a mirar que para hablar de la concentración necesitamos hablar de nuestros centros de la máquina humana. Entonces, ahora vamos a mirar que existen dos tipos de concentración. La concentración que va dirigida hacia la parte de afuera y la concentración que va dirigida hacia nuestro mundo interior. Entonces, la concentración debe trabajar al unísono. Entonces, aquí vamos a mirar que encontramos los dos centros superiores. Entonces, encontramos acá el centro intelectual superior. Entonces, cuando nosotros o un ser humano ha logrado la concentración, entonces tiene aquí algo muy importante que es lograr el acierto. Más adelante vamos a mirar por qué la persona concentrada tiene acierto en las cosas. Entonces, ahí es cuando se diferencia del resto de la humanidad una persona concentrada, una persona que ya haya adquirido la concentración, entonces se marca la diferencia. Entonces ahí es cuando las personas dicen, pero venga, esa persona, ¿cómo lo hace? ¿O cuál es el secreto? Entonces, muchas personas creen que por allá el secreto es, no sé, que un ser por allá extrasensorial venga y lo toque o le dé algunos polvos mágicos o algo y resulta que todo eso es fantasía. La cruda realidad de los hechos es que para nosotros marcar la diferencia, empezar de verdad a que brille en nuestro interior esa partícula de Dios que mora en nosotros, es trabajando fuertemente, con constancia, con perseverancia, en lograr la concentración. Entonces, la concentración nos va a permitir lograr el acierto en absolutamente todas las cosas que nosotros nos propongamos. Ahora vamos a mirar el siguiente centro, que es el centro, el centro emocional superior.
en el centro emocional superior, entonces aquí vamos a adquirir o a rescatar nuevamente la inspiración. In- in- Entonces, la inspiración, aquí es donde nosotros podemos llegar e inspirarnos y llegar a crear cosas extraordinarias. Entonces, vamos a mirar el ejemplo de, por ejemplo, un Beethoven, el maestro de la música. Entonces, pues todas esas grandes melodías lo hizo gracias a la inspiración. Pero esa inspiración, nosotros aquí vamos a mirar que encontramos acá entonces el centro motor, encontramos acá el centro intelectual superior, perdón, inferior. Entonces, el centro intelectual inferior, ahí es donde nosotros vamos a luchar por encontrar o adquirir, porque realmente es un poder, la concentración. Bueno, entonces, necesitamos, para nosotros poder crear, necesitamos la concentración, la inspiración y luego se da el acierto, o sea, la certeza, hacer algo ya con la conciencia. Entonces, por eso hablábamos de un gran maestro que fue el maestro de la música, Beethoven. Entonces él, a través de su concentración, que está al servicio de la conciencia del ser, le da la inspiración y finalmente el acierto de plasmar las cosas objetivas con la conciencia. Entonces, esto aquí es donde vamos a empezar a mirar que debemos empezar a hacer un alto y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando? Ah, bueno. Entonces, lo primero que debemos hacer, sí hacer es reconocer que nosotros no tenemos la concentración, que en nosotros hay algo que desafortunadamente predomina, brilla en nosotros, y por decirlo así, entre comillas, brilla es, pero la distracción, ¿sí? Entonces, esta distracción, ¿cómo nosotros pues podemos empezar a combatirla, a transformarla, porque es cambiar algo por algo? Entonces, en este momento, lo único que nosotros que reina es la distracción, reina es la identificación con el ego, es simplemente debe surgir una transformación en nuestro interior. Entonces, ¿por qué debemos erradicar la distracción? Bueno, por la concentración, que ya sabemos que es la conciencia centrada en la acción. ¿Dónde vamos a nosotros a lograr la concentración? ¿Sí? La vamos a lograr por allá en un templo, en una cueva, por allá alejarnos y volvernos ermitaños para de pronto lograr la concentración y lograr la iluminación. Pues no, no. Nosotros vamos a adquirir la concentración
con un secreto que nos dejó el gran Javier Jesús. Ese secreto que es velar y orar. Velar está relacionado con el recuerdo de sí, con la autoobservación. Cuando uno se autoobserva, entonces está mirando aquí, qué es lo que está hablando, qué es lo que está pensando, aquí, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está deseando. Entonces, aquí vamos a mirar que eso es velar. Velar es estar autoobservándonos, empezar a mirar. Bueno, si aquí en el centro intelectual inferior hay una charla, entonces eso es velar. Ya me di cuenta que hay una charla, ¿sí? Como hemos visto en conferencias anteriores. Es una charla, puede ser una fantasía, puede ser un recuerdo, puede ser un proyecto que estoy maquinando y maquinando por allá, maquine y maquine. Entonces ya me di cuenta, ya me estoy autoobservando, pero ahora debo orar. Entonces, ¿qué es orar? Es reflexionar, es comprender, es suplicarle a nuestra madre individual, personal, a nuestra madre divina, para que ella nos elimine ese defecto, ya sea un sentimiento, un, un deseo, un recuerdo. Entonces vamos a empezar a mirar, como hablábamos anteriormente, que en nosotros reina es la distracción. Bueno, ¿y pero por qué? Ah, bueno. Entonces vamos a mirar que las personas, o no, todos nosotros en general, pues cuando nos levantamos ya nos levantamos identificados. ¿Por qué? Porque a veces ya cuando suena ya la alarma del reloj, entonces ya ahí ya hay pereza. De pronto la pereza se confabula con la ira, con la rabia. Y entonces, como ya uno es una máquina que está programado, tiene que ir a trabajar. Ahí empezamos mal, porque la palabra tiene ya es obligación. Entonces ahí ya no hay ni concentración, ni inspiración, y muchas veces lo que vamos a realizar, lo que vamos a ejecutar, el acierto, pues se va a hacer con la conciencia. No hay por ahí nada de eso. Entonces, esta conferencia es para eso, para que nosotros empecemos a transformar de adentro hacia afuera. Empezamos a transformar. Entonces ya cuando me levanto, que es el primer acto que voy a hacer en el día, es abrir los ojos, ¿sí? Entonces, ahí ya cuando abro los ojos, ese instante debo mirar, si voy a hacerlo concentrado, si empiezo a aplicar la concentración, entonces debo quedarme quieto, porque lo primero que cuando me despierto y abro los ojos, entonces debo quedarme quieto porque voy a hacer la yoga del sueño, o sea, traer el recuerdo de mis experiencias que tuve en el mundo astral. Si me muevo, si empiezo a dar vueltas por acá, para allá, y empiezan a charlar los yoes de los 5 minuticos, pues se borraron todas las experiencias que tuve en el mundo de los sueños, ¿sí? Entonces, ese es el primer acto. El segundo acto, entonces ya sería levantarme y anotar mis experiencias astrales. Entonces ya el tercer acto, entonces ya ir a hacer mis necesidades, ir al baño, a hacer mis necesidades fisiológicas, a bañarme, a rasurarme, a presentarme, porque el resto de la sociedad
pues merece respeto y entonces uno debe estar vestido, debe estar arreglado adecuadamente, ¿sí? Entonces ya ahí, si me estoy cepillando, es cepillándome. Porque ¿qué es lo que pasa con la distracción? ¿Qué pasa con la identificación? Bueno, lo que normalmente hace el ser humano es, sabe que debe levantarse por un decir, a las 5 de la mañana o 5:30, entonces ya, ¿por qué? Porque a las 8 debe estar en el trabajo, en el lugar donde trabaja. Pero entonces los yoes empiezan allá a charlar 5 minuticos más. Yo alcanzo, yo sé que alcanzo, yo sé que déjeme 5 minuticos más, déjeme dormir más. Em, y llega y entonces 5 minutos más. Uno tiene hasta programada la alarma para que suene cada 5 minutos. Y entonces ya llegan otros 5 y dice, otros 5, mejor otros 5. Listo. Ya son las 6 de la mañana, 6:30, ya cuando se despierta, eso llega y bota esas cobijas, uno bota esas cobijas por allá lejos, llega y se levanta, va al baño, se cepilla, se hace aseo, se echa agua a la cara, de pronto llega y se medio se moja el pelo para que digan que uno se bañó, y de pronto llega y se echa un gel porque dice, no, no, es que si me echo el gel no se van a dar cuenta que yo me bañé, y o sea, hay una legión de efectos, hay un caos en nuestro interior que desde el primer paso que dimos lo empezamos mal. Y ya entonces de pronto ya el desayuno nos lo sirven, si tenemos a alguien quien de pronto nos haga la caridad de entregarnos el desayuno, de hacernos la comida, entonces empieza uno a renegar que eso está caliente, que yo no como, y entonces a medios de comer se va para el trabajo. Sale, de pronto se le olvidan las llaves, tiene que volverse y empieza a renegar, a echar madrazos, o sea, el caos está en el centro motor, está en el centro intelectual, está en el centro emocional, está en el centro instintivo. ¿Por qué en el centro instintivo? Porque cuando uno llega y cierra esa puerta, llega y la tira como si la fuera a destruir, ¿sí? Eso es ya uno, ahí ya está el instinto, no tiene ninguna mesura, no hay nada de orden en nuestro interior. Bueno, entonces después se va a buscar allá el autobús y ya empieza la preocupación y entonces los yoes que antes le decían a uno, vea cómo son, mira cómo es el ego de tremendo, porque los yoes antes que le decían 5 minuticos más, tranquilo, usted puede, yo sé que usted va a llegar a tiempo. Entonces ya esos mismos yoes después se desaparecen y otros dicen, eso le pasa. Los mismos yoes le van a decir a uno, si se autoobserva y los escucha, dice, eso le pasa. ¿Quién le mandó a levantarse tarde? ¿Sí? Entonces démonos cuenta que hay como un conflicto entre nosotros mismos. Entonces, aquí, ahí en adelante ya empiezan otros eventos con el autobús. De pronto el autobús va repleto, que a esa hora, pues, y entonces no para, y entonces uno empieza a maldecir, a renegar y a echarle madrazos al conductor del autobús. Esa es la cruda realidad que nos puede suceder. Entonces, no hay concentración, no tenemos una disciplina. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos avanzar en este trabajo interior, necesitamos forjarnos nuestra propia disciplina, ¿sí? Y si nos autoobservamos, entonces ya ahí vamos a encontrar el yo flojo, el yo perezoso, el yo zángano, ¿sí? Si nosotros, se supone que las personas que van a despertar la conciencia o que vamos a despertar la conciencia, se supone que nosotros vamos a convertirnos en verdaderos guerreros, ¿sí? Entonces, una persona perezosa, floja, que le gusta dormir, que esos yoes ahí consentidos, que el calorcito, que esto, lo otro, pues nunca vamos a despertar, nunca vamos a ser verdaderos,
como estudiantes para pertenecer a la Blanca Hermandad. Entonces, necesitamos de esa disciplina. Necesitamos cada vez ir como todos los días en un nuevo amanecer. Entonces, todos los días vamos a tener vamos a ser más estrictos con nosotros mismos, con nuestra bitácora, con, con nuestras actividades durante el día. Entonces, bueno, ya sabemos, la primera actividad que debemos hacer es hacer la yoga de sueño, o sea, traer el recuerdo de todas nuestras experiencias, de la sabiduría que nos entregan en los mundos internos, porque mucha gente dice, no, pero es que a mí no me dan nada, a mí no me muestran nada. No, ahí está hablando la ignorancia. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que se debe hacer es, ¿hace la yoga de sueño? Cuando se despierta y abre los ojos, ¿se está quieto o se está quieta la persona? No lo hace. Entonces, es que solamente, mire, se lo digo con conocimiento de causa. De pronto uno tiene una experiencia muy extraordinaria en el mundo interno. El ser lo premia a uno. Pero resulta que de pronto llegó y hizo esto. Ya con eso se borró todo. Se borraron todas esas experiencias. Entonces, ya a la próxima ya sé que debo quedarme quieto y que debo empezar a hacer la retrospección y traer el recuerdo de toda esa experiencia. Ya después, entonces, bueno, ahora con la tecnología de pronto uno puede grabar las experiencias o si no las sigue como en la vieja escuela, anotándola en el librito de las experiencias. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría, mucho conocimiento que de pronto en el momento no la entienda, pero más adelante en la medida que uno va despertando la conciencia, pues lo va a entender. Entonces, de eso se trata. Se trata de que nosotros las actividades que vayamos a realizar durante el día las hagamos concentrado, con la conciencia centrada en esa acción. Digamos, eh, hay veces que ha pasado que la persona está almorzando, ¿sí? Pero termina de almorzar y dice, sí le gustó lo que, dijo, pero ¿qué comí? O sea, ni siquiera es tanta la desconcentración que ni siquiera uno se acuerda, acaba de almorzar y no se acuerda de qué almorzó. Entonces, si nosotros no logramos centrarnos a ingerir nuestros alimentos, a darle, si está la conciencia, entonces uno le da las gracias a Dios por esos alimentos que puso en la mesa, le da las gracias a todos los seres que por medio de esos seres fue posible que llegara esos alimentos para nutrir nuestro cuerpo. Entonces, ahí ya hay conciencia, está la concentración. Pero cuando uno llega y dice, no, es que a mí no me gusta eso, uy, no, eso tampoco me gusta. En realidad, ahí hay mucho adormecimiento de la conciencia. ¿Por qué? Porque hubo personas que tuvo que sacrificarse al sol y al agua para traer de pronto las, los tubérculos a la mesa, ¿sí? Entonces, eso no se valora. No se valora de pronto la persona que tuvo que transportarlos toda una noche para que llegaran a la ciudad y nosotros pues los consumiéramos frescos. Entonces, no se valora de pronto la proteína. De pronto nos dan una carne, ¿sí? Entonces, nos dan una porción de carne y dicen, no, es que a mí no me gusta eso. Uy, eso está muy duro. Pero resulta, acuérdese que se sacrificó un animal que tiene un ánima, una esencia, se sacrificó por uno. Entonces, si uno en esa hora de ir a almorzar pone la conciencia, es agradecido, agradecido con todo. Si no, no, yo no como. No voy a decir la palabra, pero no, yo no como eso, pero no voy a decir otra palabra. Entonces,
para darnos cuenta que realmente en nosotros es fundamental, es eh, impostergable la concentración si verdaderamente nosotros queremos avanzar en estos estudios. La necesitamos. Miren, cuando una persona se concentra, digamos, si está identificada, cuando uno, hay veces que uno le toca cocinar, ¿sí? No hay nadie en quien le haga, pues uno debe cocinar. Pero entonces, si está el ego, entonces empieza a renegar y a maldecir que por qué tiene que hacer de tragar, que por qué tiene que hacerle de comer a los demás y esto y lo otro, ¿sí? Y esos alimentos quedan, pero dan ganas es pero de llorar porque eso no tiene ninguna vitalidad, no tiene ningún sabor, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese alimento se hizo con los yoes, con el ego, con la rabia, con el odio, con esa soberbia. Pero, ojo, si la persona se relaja, muere a esos defectos, le suplica a la Madre Divina de corazón, ¿sí? Muere a los yoes perezosos, a los yoes zánganos, a los yoes flojos, a los yoes que les gusta que le pongan todo en la mesa, que les ponga todo ahí con cuchara, ¿sí? Si muere a todos esos defectos, entonces va a rescatar luz, conciencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno muere a los defectos? Allá adentro, porque resulta que el centro o el centro de mando del ser es el corazón. Y si está la concentración, entonces, mire, se los digo, con poquitas cosas que uno tenga ahí en la cocina, puede hacer manjares. Pero si pone la concentración, entonces si está la persona concentrada y lo está haciendo de verdad de corazón, con el alma, entonces viene la inspiración, ¿sí? Entonces ya la persona no va a hacer unas papas o patatas o como le llamen por allá en cada región, ahí cocinada nada, sino va a hacer de pronto una torta, va a hacer unas croquetas, va a ser, de pronto tiene un poquito de pollo, pero resulta que esa inspiración le dio para de pronto moler rápido macerar ese tubérculo, y de pronto después llegó y hizo unas bolitas y por dentro le echó pollo, y entonces ya esa inspiración lo sigue inspirando más y más y más, y lo que hizo fue una obra de arte, ¿sí? En las pequeñas cosas de la vida es que salen las cosas extraordinarias, ¿sí? Entonces viene el acierto. Estamos hablando solamente de cómo uno cocinar un almuerzo, de hacer un almuerzo. Entonces, eso se hace siempre y cuando uno esté practicando el velar y el orar. Estar autoobservándose. Entonces, claro, esto no es fácil. Todo lo que estoy diciendo pues absolutamente no es fácil, es difícil, porque va a haber una guerra. Aquí nosotros estamos entablando una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el ser y el no ser. Y entonces, por allá entro, en el centro intelectual inferior, por allá entro los yoes dicen, pero es que ¿para qué se pone a hacer eso? Eso échese a dormir mejor, ¿sí? Que ¿para qué practica la relajación? No, eso no haga nada. Todo eso le charla a uno los yoes. Y ahí es cuando uno, o sea, tiene dos opciones, ser o no ser, no más, no hay más. Entonces, si hace uno esfuerzos y super esfuerzos, padecimientos voluntarios, pues ¿cuáles son los resultados? La inspiración y el acierto. Porque esa inspiración y ese acierto, sí es cierto que se plasma acá,
pero también se plasma en los mundos internos, en los mundos superiores. Y entonces ahí esas personas son las que van a experimentar cosas extraordinarias en los mundos superiores, que esos sí son los mundos reales, y adquieren la fuerza, la iluminación de su propio ser, y siguen adelante en el despertar de la conciencia. Esto con respecto a la concentración. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a la concentración, con mucho gusto, o si no, seguimos con la relajación. Bueno, entonces vamos a mirar ahora. Vamos a mirar ahora. Profe, una pregunta. Sí, Profe, señor. una pregunta. Sí. Si pudiera mover la pizarra porque la figura del cuerpo humano no se ve. Bueno, déjeme ver aquí ya. Acá. A ver cómo lo organizo. De pronto ahí sí. ¿Ya? Un poquito más todavía, profe. Un poquito más. Lo que tiene que hacer es que usted de su mismo celular puede mover la imagen, encogerla, engrandecerla y moverla por donde quiera para que vea mejor. Ya, ahora sí, profe, tiene razón el que ha intervenido. Gracias. Bueno, listo. Sí, señor. Bueno, entonces ya, ya vimos que en síntesis, durante todo el día debemos trabajar y luchar por la concentración, por el recuerdo de sí. Ahora necesitamos aprender para lograr, ya sea alguna práctica, ya sea el desdoblamiento astral, ya sea la meditación, cualquier práctica, retrospección, necesitamos aprender a relajar nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo físico, pues él se tensiona por las identificaciones, por las charlas interiores, por las emociones positivas, emociones negativas, por el exceso también de pronto cuando uno forza demasiado el cuerpo físico en el trabajo, o de pronto uno practica un deporte, pero se excede, también el cuerpo se tensiona. Entonces, la relajación, para relajar el cuerpo físico, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar un lugar tranquilo, ¿sí? Debemos ganárnoslo para tener un lugar tranquilo donde no haya exceso de ruido. Que la persona puede estar en silencio, puede estar tranquila, donde de pronto no vaya a entrar el perro, el gato, otras personas que empiecen a entablar eh, alguna conversación ahí cuando uno está haciendo esto. No, de pronto alguien me decía, una persona, que si él podía ir a hacer alguna práctica de relajación o de meditación en medio de gente que estuviera, por ejemplo, consumiendo alcohol o otro tipo de actividad, de vicios. Entonces, no ha entendido nada. Porque, bueno, una cosa es el gimnasio psicológico donde nosotros nos vamos a enfrentar en el diario vivir, que no lo estamos buscando, simplemente se presenta. ¿Qué es el gimnasio psicológico? Cogemos a un autobús y dentro de ese autobús una persona empieza a mostrarnos determinados agregados psicológicos, a gritar o a llorar o a mostrarnos la lástima o a insultarnos. Ese es el gimnasio que nadie lo está pidiendo, simplemente se da por sí solo
y hay que aprovecharlo por medio del velar y el orar, o sea, la autoobservación. Pero ya cuando es de una práctica de, digamos, en este caso, de relajación del cuerpo físico, entonces vamos a, eh, a buscar un lugar tranquilo. Ya cuando se tiene ese lugar tranquilo, debemos acomodarnos de una manera que no, el cuerpo después no nos pida que es que tengo que moverme, que es que tengo que acomodarme, no. Entonces, para relajar el cuerpo físico se puede en, puede ser en nuestra cama, podría ser, o podría ser en un cómodo sillón. Pero si vamos a buscar por allá una posición oriental, una posición de loto, que sabemos que no aguantamos ni 5 minutos, pues nos va a quedar muy difícil. Nosotros, los de este lado, los de Occidente, pues no tenemos esos hábitos, ¿sí? De tener esa posición de loto, no la tenemos, eso hay que reconocerlo. Pero sí podemos lograr eso en una silla, en un mueble muy cómodo. Bueno, ya después, eh, ay Dios, discúlpeme un momento porque yo no cargué, no puse a cargar el computador y me está pidiendo aquí esto, batería, ¿sí? Qué pena. Un momentico. Listo, discúlpeme, de verdad que se me pasó. Qué pena. Bueno, entonces, seguimos. Ya estamos acomodados. Nuestra columna vertebral siempre debe estar recta. Las palmas, cuando uno va a realizar cualquier práctica, las palmas siempre deben de estar en forma de posición, de petición, sí. Entonces, de súplica. Entonces vamos a mirar acá que ya estamos cómodos, siempre debemos realizar el Belilini Círculo Mágico. Hay una conferencia donde ya le han enseñado, se ha enseñado cómo se realiza la protección del Belilini Círculo Mágico. Después que se realiza la petición del Círculo Mágico, el Belilini Círculo Mágico, entonces se realiza la petición al padre y a la madre. Entonces, siempre concentrados acá en el corazón, le hacemos la petición al Padre de esta manera. Padre mío, Señor y Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, por favor, me asistas y me dirijas en esta práctica de relajación y concentración con nuestras propias palabras. Después se le hace la petición a la Madre Divina. Oh, adorable Madre mía, os ruego, os suplico, por favor, me asistas, me diriges, me acompañes en esta práctica de relajación y concentración. Listo. Entonces, vamos a mirar acá que después que ya le hicimos la petición al padre y a la madre, vamos a inhalamos y exhalamos 3 veces profundo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de empezar a, porque la mente, el centro intelectual inferior, está relacionado con el aire. Entonces, por eso se inhala profundo 3 veces, se retiene un momento el aire
y después se exhala despacio, suave, 3 veces. Bueno, ese ya es, entonces ya después de eso, vamos a utilizar la imaginación, la voluntad y la concentración para empezar a relajar nuestro cuerpo físico. Entonces, ya se cierran los ojos sin apretarlos, la boca sin apretar los dientes. El objetivo es que uno esté cada vez más suelto, más relajado. Entonces ya la persona se va a concentrar. Empezamos por el dedo gordo del pie derecho. Entonces lo imaginamos, pero no lo movemos, porque no nos vamos a mover. Entonces, imaginamos el dedo gordo del pie derecho y le ordenamos descanse, relájese, tranquilícese. Después vamos a imaginar el segundo dedo del pie derecho y le ordenamos descanse, relájese, tranquilícese. Tercer dedo del pie derecho, descanse, relájese, tranquilícese. Siguiente dedo, descanse, relájese, tranquilícese. Siguiente dedo, descanse, relájese, tranquilícese. Luego vamos a imaginarnos todo el pie derecho. Entonces le vamos a ordenar a los músculos, nervios, tendones del pie derecho, descansen, relájense, tranquilícense. Ahora vamos a imaginar conscientemente nuestra pantorrilla derecha y la observamos todas las inteligencias que conforman nuestra pantorrilla derecha y le ordenamos a los músculos, nervios y tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Cada vez le vamos a ordenar con más fuerza, con decisión, porque la tierra nuestra, que es el cuerpo físico, nos debe obedecer, ¿sí? Bueno, entonces ya después seguimos imaginando la rodilla derecha y le ordenamos a los músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Después imaginamos la pierna derecha, la cadera derecha y le ordenamos a los músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Luego, ya totalmente relajado nuestra pierna derecha, entonces vamos a relajar ahora la pierna izquierda. Nuevamente, entonces vamos a imaginar dedo gordo del pie izquierdo, le ordeno descanse, relájese, tranquilícese. Siguiente dedo, 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 descanse, relájese, tranquilícese. Después voy a imaginar todo mi pie izquierdo. Observo la planta del pie, el dorso, el tobillo, el talón, las venas, las arterias. Y le vamos a ordenar a los músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Ahora, entonces, dirigimos nuestra imaginación consciente a la pantorrilla izquierda y le ordenamos a los músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Después vamos a imaginar nuestra rodilla izquierda y le ordenamos a los músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Después imaginamos la pierna izquierda, la cadera izquierda y le ordenamos a los músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Bueno, entonces ya ahí están relajadas las piernas, luego empezamos con la mano derecha, todo con la imaginación consciente. Entonces, imaginamos eh, el dedo pulgar de la mano derecha y le ordenamos descanse, relájese, tranquilícese. Dedo índice, descanse, relájese, tranquilícese. Dedo cordal, descanse, relájese, tranquilícese. Dedo anular, descanse, relájese, tranquilícese. Dedo meñique, descanse, relájese, tranquilícese. Vamos después a imaginar conscientemente toda la mano derecha. Observamos la palma de la mano, el dorso, la muñeca, y le ordenamos a los músculos, nervios, tendones de nuestra mano derecha, descanse, relájese, tranquilícese.
Ahora seguimos imaginando ahora nuestro antebrazo derecho y le ordenamos a los músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Codo derecho, brazo derecho, hombro derecho, le ordenamos músculos, nervios, tendones, descansen, relájense, tranquilícense. Después vamos a seguir con la mano izquierda, así como hicimos con la derecha. Ya cuando tenemos ya nuestras extremidades inferiores y superiores relajadas, ahora seguimos con nuestro tronco. Entonces, llevamos nuestra imaginación consciente a los músculos de nuestro tronco. Entonces, observamos con la conciencia los músculos del bajo vientre, los músculos de la cintura, los glúteos, los músculos de la espalda, los músculos de los hombros, los músculos del pecho, y le vamos a ordenar descansen, relájense, tranquilícense. Después vamos a imaginar conscientemente los órganos internos de nuestro tronco. Entonces, con la conciencia observamos el aparato digestivo, observamos nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro corazón, y le ordenamos órganos internos de nuestro tronco, descansen, relájense, tranquilícense. Después vamos a llevar nuestra imaginación consciente a la región del cuello, todo con la imaginación consciente. Entonces observamos todo nuestro cuello, todos los átomos, todas las inteligencias que trabajan en nuestro cuello, y les vamos a ordenar descansen, relájense, tranquilícense, tranquilícense. Ahora vamos a imaginar los músculos de nuestra cara. Entonces, los músculos del mentón, los músculos de la mejilla, los músculos de los párpados, los músculos de nuestra frente, nuestro cuero cabelludo, nuestro cerebro, cerebelo, le ordenamos descansen, tranquilícense, relájense, relájense. Esa es una relajación, pues minuciosa. Después viene una segunda relajación que ya entonces vamos a imaginar toda nuestra pierna derecha, una segunda relajación. Entonces, vamos a imaginar desde la punta de los dedos del pie hasta la cadera. Observamos toda nuestra pierna derecha y le ordenamos descanse, tranquilícese, relájese, relájese. Ahora vamos a llevar nuestra imaginación consciente a la pierna izquierda, desde la punta de los dedos del pie hasta la cadera. Y le ordenamos, pierna izquierda, relájese, tranquilícese, tranquilícese. Después vamos a imaginar todo nuestro brazo derecho, desde la punta de los dedos hasta el hombro, todo con la imaginación consciente. Y le vamos a ordenar, brazo derecho, descanse, relájese, tranquilícese. Después con el brazo izquierdo. Después entonces vamos a imaginar todo nuestro tronco y le vamos a ordenar a la región de nuestro tronco, descanse, relájese, tranquilícese, tranquilícese. Después vamos a imaginar la región de nuestro cuello y le ordenamos descanse, relájese, tranquilícese. Después observamos toda nuestra cabeza y le ordenamos a todas las partes de nuestra cabeza, a la parte de nuestra cara, cuero cabelludo, cerebro, cerebelo, glándula pineal, glándula pituitaria, descanse, relájese, tranquilícese. Esa es una segunda relajación. Luego, con nuestra imaginación consciente, vamos a relajar, vamos a imaginar todo nuestro cuerpo físico. Entonces, pero ya la tercera relajación, ya prácticamente todo el cuerpo físico está relajado. De pronto hay algunas tensiones, pero ya son muy mínimas, y entonces le ordenamos, primero, vemos con nuestra imaginación consciente todo nuestro cuerpo físico como esté. Si está sentado, lo vemos sentado. Si está acostado, lo vemos
acostados. Y le vamos a ordenar con fuerza. Cuerpo físico, descanse, tranquilícese, relájese. Cuerpo físico, descanse, tranquilícese, relájese. Cuerpo físico, descanse, relájese, tranquilícese. Bueno, entonces ya teniendo relajado mi cuerpo físico, entonces voy a lograr la concentración y la concentración, como la concentración va fijada en una sola actividad, en un solo pensamiento. Entonces, vamos a concentrarnos en nuestro corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr esa concentración absoluta. Y entonces, cada vez que aparezca un pensamiento, le pido a la Madre Divina que me elimine ese pensamiento. Cada vez que aparezca un sentimiento, le pido a la Madre Divina que elimine ese sentimiento. Cada vez que aparezca un instinto, le pido a la Madre Divina que me elimine ese instinto. Cada vez que aparezca una charla sexual, le pido a la Madre Divina que me elimine ese pensamiento sexual, esa imagen sexual, esa imagen morbosa, esa imagen que pertenece a la familia de la lascivia, que me elimine esos defectos. Entonces, de esa manera, me concentro en mi corazón y cada vez se va haciendo más aguda esa concentración y cada vez entonces escucho los latidos de mi corazón. Y aparte de eso, entonces voy a escuchar cómo y veo cómo el aire entra a mis pulmones y sale de mis pulmones y también empiezo a escuchar todos los ruidos desde el más pequeño, desde el más cercano hasta el más lejano. De eso se trata esta práctica de relajación y pues obviamente de concentración. Entonces, de eso se trata esta conferencia. Pues si tienen alguna inquietud, con mucho gusto se la puedo despejar. Y si no, pues eso sería la conferencia por el día de hoy. Ya ahí, por medio del compañero de Daniel, ustedes pueden programarse para realizar las prácticas, porque él tiene horarios donde puede realizar prácticas de concentración y relajación también. Entonces, pues les deseo un feliz día y muchas gracias por asistir y ahí nos estaremos viendo.